KF News. KF News con las noticias. Saludo cordial, bienvenidos a este servicio informativo KF News, Noticias del Eje. Hoy es martes 4 de febrero del 2025. Desde el Eje Cafetero Colombiano, el saludo informativo. Este es KF News, Noticias del Eje. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A lo que vinimos. Boletín de noticias. Manuel Correa Bedoya, secretario privado de la Gobernación de Caldas, dio apertura al primer periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para la vigencia 2025. Reforma al Plan de Desarrollo y estampilla Procultura entre los principales temas a trabajar por la corporación. A través del decreto número 051, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, convocó a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias. Correa Bedoya dijo que la próxima semana radicarán un proyecto que tiene que ver con la reforma al Plan de Desarrollo. El 21 de febrero, delegados de la Confederación Suramericana de Fútbol, CONMEBOL, harán la segunda visita a Manizales, en la que se prioriza verificar el montaje de las luminarias de cara al partido de la fase preliminar de la Copa Suramericana, juego que se disputará el 5 de marzo a partir de las 7:30 de la noche, ante el equipo Millonarios de Bogotá. Dice en un comunicado que las obras que se adelantan en el Palo Grande tienen que ver con la adecuación y mantenimiento, que incluye remodelación de baños, zonas comunes, lavado y pintura de la fachada occidental y adecuaciones hidráulicas y eléctricas. Se sigue la instalación de estructuras para montaje de luminarias y correcciones en cuartos técnicos. Adicionalmente, se llevan a cabo labores de pintura en la fachada, los muros, las columnas, los pasamanos, las puertas y rejas. En estas obras se invierten 543.325.800 pesos. La Gobernación de Risaralda y la Administración Municipal de Mistrató han preparado una programación con la cual se celebrarán los 58 años de creación del departamento. La agenda incluye actividades culturales, deportivas y de emprendimiento, con la participación de representantes de los 14 municipios del departamento. Las festividades iniciarán el sábado 8 de febrero, con el desfile de comparsas y reinas, en el que participarán más de 400 personas. De manera simultánea, se abrirá la Feria de Emprendimiento, que contará con 40 expositores locales en el parque principal de la localidad. Con una inversión de 66.000 millones de pesos, 55.000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Pereira cuentan con el programa de alimentación escolar PAE desde el primer día de clases, dice en un comunicado de la alcaldía. La canasta educativa incluye PAE, conectividad, servicios de aseo, vigilancia, transporte y pólizas para los estudiantes, se indicó. 7.300 atletas de 30 departamentos de Colombia y de 14 países más correrán en la Media Maratón Quindío MMQ el próximo 30 de marzo. El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya se reunió con los secretarios de gabinete para escuchar de los organizadores del evento los detalles logísticos, con la participación de Indeportes Quindío y las secretarías del Interior, Administrativa y Turismo, Industria y Comercio. Se dispuso una agenda con reuniones para detallar planes de contingencia y articulación interinstitucional necesarios que permitan el desarrollo del evento deportivo. La Gobernación del Quindío estableció el cambio de horario que empezará a regir este martes 4 de febrero en el Centro Administrativo Departamental, con motivo de la compensación de los días de Semana Santa en los que no habrá atención al público. Desde este martes hasta el viernes 11 de abril, la atención al público será desde las 7:30 de la mañana a 12:30 pasado el meridiano y de 2 a 5:30 de la tarde. En el mismo decreto se declaran días no hábiles laboralmente el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de abril, por lo que no habrá atención al público excepto en las dependencias que por sus competencias requieran de disponibilidad. Migración Colombia recibió ayer lunes un vuelo procedente de Panamá con 43 colombianos deportados.
De esa cifra, 36 fueron deportados y 7 expulsados, incluyendo 32 hombres y 7 mujeres, por delitos como trata de personas, agresión sexual, narcotráfico y evasión de controles fronterizos. El vuelo fue supervisado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con motivo de un acuerdo mediante el cual ese país financia estas deportaciones. Precio de la carga de café hoy en Pereira y Manizales, 2.986.375 pesos. En Armenia, 2.986.500. De nuevo el saludo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el servicio informativo KF News, Noticias del Eje, que transmite desde el centro occidente de nuestro hermoso país, Colombia, hoy martes 4 de febrero. Camioneros de Caldas dicen que el aumento de 38 pesos en el precio del ACPM no fue concertado con ellos y anuncian protestas. Dicen que el gobierno les ha incumplido. Falleció en las recientes horas Juan Carlos Cortés. Tenía 32 años. Él fue alcalde del municipio de Risaralda. Concluyó su periodo como alcalde el 31 de diciembre del 2023. En su momento, el alcalde más joven de Caldas, ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, y murió debido a un tumor canceroso en el corazón que le fue detectado en el año 2022. Juan Carlos Cortés, muy joven, 32 años. Y reiteramos, en su momento, el alcalde más joven del departamento de Caldas. Desde hoy aumenta la tarifa de taxis en Pereira. El banderazo está en 1.600 pesos, hora o fracción 30.000, recargo nocturno, recargo dominical y en días festivos 1.200 pesos. Al aeropuerto Matecaña, la ida, recargo 3.000 pesos y la salida de allí 4.500. A los moteles el recargo es de 3.000. Después de la estación de servicio Santa Bárbara en Cerritos, el recargo es de 3.600 pesos. La carrera mínima, 6.600 pesos desde hoy. Pero se deben cumplir con los requisitos de rigor para que los taxistas cobren estas nuevas tarifas. La calcomanía vigente y asimismo que se hayan hecho las labores pertinentes en los taxímetros, lo que llaman la calibración de los taxímetros. Mientras tanto no podrán cobrar las nuevas tarifas. Con 30 uniformados será reforzado el pie de fuerza policial en Risaralda. El anuncio lo hizo el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa. Estos 30 uniformados serán distribuidos en los municipios que son de la jurisdicción de la gobernación de Risaralda. Y se exceptúan los 3 del área metropolitana centro-occidente, que son Pereira, La Virginia y Dos Quebradas. O sea, en los 11 municipios restantes, 14 municipios tiene el departamento de Risaralda, se van a distribuir estos 30 uniformados. EPA, que es Empresas Públicas de Armenia, detectó un aumento del 5% en el consumo del agua. El promedio diario en la capital quindiana es de 62.500 metros cúbicos. Ese es el promedio diario del consumo del agua en la capital quindiana. Y aumentó a 65.000 metros cúbicos, el promedio del consumo del agua en la capital quindiana. Por lo tanto, las autoridades han hecho un llamado a los armenios para que consuman de manera racional el agua, porque esto puede afectar las fuentes hídricas, especialmente el río Quindío. Entonces, en los recientes días, incremento del agua en la capital quindiana, 65.000 metros cúbicos en este momento, entonces se están consumiendo en
Armenia. Y el promedio ha sido de 62.500. El Deportes Quindío inicia esta noche a las 7:30 en calidad de local en el Estadio Centenario de la capital quindiana. Su participación en el torneo de ascenso, enfrentándose al Atlético Huila, 7:30 de la noche. El torneo de ascenso, o lo que llaman también la Copa, ¿sí? La Copa Betplay. Ojalá ahora sí se le den las cosas al Deportes Quindío, al equipo milagroso, y pueda ascender. Y hablando de fútbol, precisamente, hablando de fútbol, esa es la tabla B. La tabla B. 7:30 de la noche, Estadio Centenario, entonces, como decíamos. Y en este torneo, pues también hay varios equipos que propenden por ascender a la A de la Liga Betplay. Vamos a ver cómo le va al Quindío entonces en este compromiso por la primera fecha del todos contra todos en el Estadio Centenario. Hablando de deportes, el Deportivo Pereira no pudo anoche con el Alianza, 0-0 en la fecha 2 de la Liga Profesional de Fútbol, o la tabla A. No pudo el Pereira, dejó escapar valiosos puntos de casa. Servicio informativo KF News, Noticias del Eje. Sigamos con más información, con más noticias. Hablando precisamente de la expectativa que hay en esta región con el manejo que a partir del 2027 otra empresa, porque se le acaba el contrato a la actual, se le dará a la doble calzada entre Manizales y Armenia, hoy por hoy llamada Autopistas del Café. Y la empresa o la concesión más digámoslo así, más llamada a manejar este corredor vial es la IP Conexión Centro, que respalda, por ejemplo, la empresa Odinsa. Pues en días anteriores dialogamos con el diputado del departamento de Caldas, Luis Alberto Giraldo, quien ha sido o ha propuesto que se eliminen 3 peajes que hay entre Manizales y Pereira. Escuchemos el diálogo. En un comunicado firmado por el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, y el presidente del Comité Intergremial de Caldas, Felipe Montes Trujillo, proponen a la Agencia Nacional de Infraestructura, como también a la empresa Odinsa, que respaldan a la IPC Conexión Centro para el manejo de la hoy llamada Autopista del Café a partir del año 2027, que se elimine el peaje de Las Pavas en la vía Manizales-Pereira, pero que se establezcan ajustes en las tarifas en los peajes de Tarapacá 1 y Tarapacá 2, y además tarifas diferenciales en los peajes de San Bernardo del Viento y Santágueda. El ingeniero Luis Alberto Giraldo, quien es además diputado del departamento de Caldas, Asamblea de Caldas, es partidario de que se eliminen los peajes de Las Pavas, de Santágueda, así como también de San Bernardo del Viento. ¿Qué lectura le da usted a esa propuesta, ingeniero?
Bueno, a mí me parece muy importante, Carlos, que se haya dado este comunicado, porque finalmente ya comienza uno a ver la firma del alcalde, la firma del gobernador al lado de los gremios, planteando algo de manera unificada, y yo creo que esto lo necesita la región. Sin embargo, el planteamiento que se hace todavía es complejo, complejo en cuanto a que no está claro para muchísimas personas que han estado en este debate las obras que hay que hacer, cuánto vale cada una de las obras, qué es lo que se espera. Sin embargo, sí está muy claro, al contrario, que ya no queremos que permanezcan las casetas de peaje que hoy existen, por lo menos no en esa cantidad. Y 7 casetas de peaje en la autopista del Café durante 30 años han sido un costo elevado para la región y muy particularmente para los caldenses, puesto que prácticamente en el perímetro del departamento de Caldas existen 5 peajes de esos 7. Y entre Pereira y Manizales esos 5 peajes recaudan casi el doble de lo que se recauda en el mismo trayecto en cantidad de kilómetros que hay entre Pereira y Armenia, o lo mismo que hay entre Armenia y La Paila. En esos corredores solamente hay un peaje. Hay un peaje de La Paila hacia Armenia que se llama Corozal. Hay un peaje solamente entre Armenia y Pereira que se llama Circasia. Y nosotros tenemos 5 casetas de peaje. Eso ha impedido el desarrollo del área metropolitana. Yo creo que hoy la comunidad, muchos actores gremiales, muchas personas desde la vida política y desde la parte comunitaria hemos estado solicitando al revés, que primero equilibremos las casetas de recaudo en un número similar. No podemos disminuir todas las casetas que hay entre Manizales y Pereira, pero por lo menos deberíamos de máximo dejar 2, tal vez las de Tarapacá 1 y Tarapacá 2, que es un par vial, entonces son 2 casetas que pertenecen a la misma vía, que es Chinchiná-Pereira, y que quedan, como en los otros 2 casos, en el límite interdepartamental. ¿Por qué es importante que sea en el límite interdepartamental? ¿Qué es lo que le pasa a los de Tarapacá? Porque los demás municipios estamos pagando peaje para ir de un lado a otro del mismo municipio, en el caso de Manizales, o para venir de Chinchiná a Manizales, o para venir de Palestina a Manizales, y asimismo los municipios del área metropolitana entre sí, para cruzarse tienen que pagar peaje. Pero además estamos haciendo que paguen peajes, 2 peajes, los municipios del occidente de Caldas cuando vienen acá, Supía, Río Sucio, Belarcázar, San José, Risaralda, y los municipios del norte de Caldas cuando toman Pacífico 3 pagan 3 peajes para llegar a Manizales. Entonces, realmente los caldenses somos los más afectados. En Risaralda y en el Quindío no pagan peajes los municipios para ir a su capital, porque el peaje queda en el límite departamental. Eso yo creo que ya comienza a hablar de justicia. Lo otro tiene que ver con los números, con el contenido económico. Es que entre Risaralda, entre Armenia y La Paila se recaudan cerca de 65.000 millones de pesos al año en el peaje de Corozal. Entre Pereira y Armenia se recaudan cerca de 60.000 millones de pesos en el peaje de Circasia. Y entre Pereira y Manizales recaudamos 112.000 millones de pesos en los 5 peajes que nos tocan a nosotros. Ahí hay un desequilibrio, estamos pagando más del doble por el mismo trayecto, más o menos de longitud de vía, que los otros peajes. De hecho, quienes han hecho algunas cuentas por kilómetro de uso, hacen cuentas como de que en el Quindío se paga como 270 pesos por kilómetro peaje, en Risaralda se paga como 500 pesos y nosotros estamos pagando 750, 800 pesos por kilómetro peaje. Esto es absolutamente evidente y es notorio porque pues es que las casetas de peaje están unas a menos de 30 kilómetros de la otra. Tema que se está también tratando en este momento en un proyecto de ley para transformarlo, y es que no deberían de haber peajes tan cerca. Dicho eso, entonces la justicia económica sería: recaudemos lo mismo en dinero en cada trayecto vial, por ahí 60, 70.000 millones de pesos, dejando el mínimo número de peajes posible, o sea, un peaje en cada uno de los corredores. En nuestro caso, un peaje doble sería Tarapacá 1 y Tarapacá 2, porque es un par vial, y recaudaríamos 60, 70.000 millones de pesos que permitirían en el ejercicio, digamos, de una concesión de 30 años, hacer obras en cada región por más de 1 billón de pesos, entre el CAPES y el OPES, más de 1 billón de pesos. Y yo creo que eso sería más que suficiente para que pudiéramos cada uno de los 3 departamentos de las 3 regiones hacer las obras que consideremos más válidas. En el Quindío, por ejemplo, sueñan, y es perfectamente lógico y respaldamos eso, que quieren hacer la doble calzada de La Paila a Calarcá, que acerca Pereira, Armenia, perdón, con el Valle, pero lo hacen con los recursos que se recaudan allá. En Risaralda se quieren hacer unas obras alrededor de Pereira muy importantes, porque Pereira se está colapsando mucho el tráfico, entonces hay que hacer unas variantes y es muy viable hacerlo con ese recurso que se recaude en esa zona. Y entre Manizales y Pereira hay unas obras que hacen falta porque no hemos terminado la doble calzada. El trayecto de la Trinidad San Bernardo no tiene doble calzada. Hay un trayecto que nos han ofrecido 30 años y nunca estuvo terminado, que es por el borde de Chinchiná, la doble calzada. Hay unas obras muy complejas que se hicieron no suficientemente bien, como es la bajada del Jazmín a Tarapacá,
Tarapacá, que es una vía que prácticamente nomás la repavimentaron, pero la dejaron con las curvas peligrosas que habían, y la bajada de Manizales a la Trinidad también tiene ese requerimiento, y hay varias intersecciones que hacen falta. Pues esas obras se deberían de hacer con la plata que alcance. ¿Cómo es? No tanto hacer una solicitud de obras y luego mirar a ver cómo se financian, porque no alcanzan 3 concesiones ni 20 peajes más para hacer todas las obras que todos nos soñamos. Y más bien al contrario, retirar el número de casetas que son exageradas, y con la plata que se recaude se hace lo que alcance de manera equitativa en las 3 regiones. Pero serían tarifas en las casetas de los peajes iguales a lo largo de esta doble calzada entre Manizales y Armenia, ¿o qué? Pues es que yo digo que si se establece un principio de equidad, de proporcionalidad, de equilibrio, se podrían dejar los peajes que recauden lo que hoy están recaudando, pues. Además que cada año el gobierno los va a seguir incrementando, acabaron de subir el 10% en suma, y van a seguir incrementándose cada año. Entonces, yo creo que esos valores aproximados son los que pueden permanecer en las casetas. Ya sí, y es lo que yo entiendo del documento que firmaron el gobernador y el alcalde. Si se hacen unas obras muy significativas, superlativas diría yo, mejorar esta carretera que hay de Manizales a la Trinidad en seguridad y en velocidad, si se pudieran realmente transformar esas vías a unas vías de última generación, tal vez entonces uno diría, bueno, que queden algunos peajes con unos precios un poco más bajos y diferentes, como son por ejemplo las tarifas diferenciales, o por ejemplo el ejercicio de quitarle a algunas familias que habitan siendo caldenses al lado de allá del peaje, como es el caso de la vereda San Andrés en Chinchiná, que están pagando el peaje de Tarapacá para ir a Chinchiná, siendo del mismo municipio, y que qué bueno que a esa comunidad completa se le pudiera quitar se le pudiera dar la posibilidad de quitar el pago del peaje. De resto, Esas son las propuestas que tiene el ingeniero y diputado caldense Luis Alberto Giraldo. Hablando de peajes, escuchemos el pronunciamiento que hace, el concepto que tiene la líder social pereirana Lina Arango. Amigos, ¿qué vamos a hacer pues con esta dirigencia política y económica que no se les ocurre plantear proyectos de infraestructura vial si no es con peajes? Eso es lo que está pasando en el eje cafetero. Allí la concesión Autopistas del Café está a punto de vencerse, y desde el 2021 el grupo Argos Odinsa planteó otra nueva concesión y solo la busca financiar con recursos de 7 peajes que son carísimos a cortas distancias. ¿Saben yo qué haría? Yo volvería a tirar las cartas allí en el eje cafetero. Primero, no podemos seguir negociando concesiones con el mismo marco legal que nos tiene en este momento inundados de peajes en todo el país. Ese modo de financiación ya se debe reevaluar. No pueden recargarse solo en peajes para hacer obras de infraestructura, sobre todo porque ni siquiera rinden cuentas, porque ni siquiera sabemos de esos ingresos que le entran a los peajes, cómo son gastados, cómo son invertidos, porque la misma ley les permite a las concesiones definir que hay información confidencial. Entonces nosotros los ciudadanos pagamos esos peajes, pero no tenemos la posibilidad de saber cuál es el detalle del gasto de los ingresos de esos peajes. En el caso puntual del eje cafetero, yo no entiendo por qué la dirigencia económica siempre está partiendo de los peajes y de los ingresos de los peajes, y entonces hacen un listado de obras creyendo que esos peajes se van a mantener. Solo están proponiendo quitar uno, el peaje de Pavas, pero ¿quién piensa en la gente de Manizales y su área metropolitana que tienen 4 peajes alrededor? ¿Quién piensa en la gente de Chinchiná y Santa Rosa que tienen 2 peajes que se llaman Tarapacá y que son carísimos? ¿Quién piensa en la gente afectada por el peaje de Circasia? Más de 20.000 pesos ya cuesta ese peaje de Circasia, y nos divide los municipios ahí entre el Quindío y entre Risaralda. No, primero quiten peajes. ¿Saben yo qué haría? De esos 7 peajes solo dejaría 3. Uno en Quindío, uno en Risaralda, uno en Caldas. Con el peaje... Primero quiten peajes, es lo que dice la líder social pereirana Lina Arango. Se acerca la fecha del 9 de febrero, Día del Periodista Colombiano. Es la fecha en la cual se celebra el Día del Periodista, 9 de febrero. Pero adelantándose a esa fecha, la del 9 de febrero, una alianza de Areandina y El Opinadero permite la celebración del Día del Periodista, Historia y Futuro del Humor en el Periodismo Regional, hoy martes 4 de febrero. Tiene más detalles sobre el particular nuestro compañero, hermano y amigo
Luis Fernando Cardona Gutiérrez. Bienvenido, Luis Fernando. A ver si lo escuchamos a Luis Fernando. ¿Sí nos escucha ahí, Luis Fernando? Perfecto, le escucho. ¿Me escucha bien allá? Bueno, a ver, bien puede. Cuéntenos cómo es la cosa, a ver. Sociedad Bolivariana de Pereira, El Opinadero y la Universidad del Área Andina en el día de hoy. Pero también será motivo para celebrar el 5º aniversario de creación de este medio de opinión, El Opinadero. Y tercer lugar, pues hace 30 años precisamente falleció Néstor Cardona Arcila, Can, el precursor del periodismo humorístico en esta región del país, mi padre, y entonces quisimos unir esas 3 fechas con un conversatorio que estará a cargo de Franklin Molano Gaona, autor del libro Ese Scan para más señas, y los columnistas muy destacados, por cierto, tal vez los 2 caricaturistas más destacados de Colombia, Neo y Matador, quienes hablarán sobre periodismo y humor gráfico. Nos reitera, Luis Fernando, la hora y el lugar. Claro que sí, Carlos. Es en el auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Universidad del Área Andina en la ciudad de Pereira. A las 6 de la tarde será instalado por el rector de esa universidad. Hablará también el presidente de la Sociedad Bolivariana, exalcalde de Pereira y exgobernador de Risaralda, Ernesto Zuluaga Ramírez, y en representación del opinadero de este servidor, y daremos paso entonces a un conversatorio que esperamos será muy amable sobre ese tema que a todos nos atañe, y es el alma de los pereiranos, que está tan impregnada del buen humor que sembrara mi padre Néstor Cardona Arcila, fallecido el 20 de enero del año 1995 aquí en la ciudad de Pereira. Fundador de El Fuete, con el que daba mucha... sí, El Fuete. Néstor Cardona Arcila, más conocido como CAN, porque ese es el acrónimo de su nombre, Cardona Arcila Néstor, fundó en 1942 el periódico El Fuete, medio de comunicación que existió por más de 80 años y que ayudó a construir ese espíritu cívico y jovial que tenemos los pereiranos. El moderador será quien nos recuerda, Luis Fernando. El moderador es el profesor universitario Franklin Molano Gaona, que es el autor del libro Ese Scan para más señas, un libro biográfico sobre Néstor Cardona. Historia y futuro del humor en el periodismo regional. ¿Cómo así que historia y humor? Sí, es la historia del periodismo, especialmente a través del humor, porque en esta ciudad pues hubo muchos precursores del periodismo, pero tiene como particularidad que aquí en Pereira pues se hizo periodismo humorístico cuando el resto del país todavía no tenía la fórmula, mucho antes de que existiera Jaime Garzón, mucho antes de que existieran Humberto Martínez Salcedo y Néstor Álvarez Segura con el Corcho. Aquí en Pereira y en lo que llamábamos en aquel entonces el Viejo Caldas, pues se dio ese género de periodismo que ha permitido permear la política y permear todos los ámbitos de la sociedad, porque a través del humor se le pueden decir muchas cosas a las personas sin ofenderlas. Sí, señor, vea usted, no lo sabía, pero ya lo sabemos. Entonces, la cita es esta noche para la celebración del Día del Periodista, o esta tarde más bien, 6, a las 6. Esta tarde, Carlos, aprovecho la oportunidad para agradecerle a usted, a KF News, por este espacio, y para, a través del mismo, invitar a todos los periodistas de Pereira, Manizales, Armenia y nuestra región a un conversatorio que seguramente va a ser de su agrado, donde vamos a evocar
muchas anécdotas divertidas, pero también muchas historias, porque el periodismo, así como nos trae gratos recuerdos, también pues nos permite evocar momentos cruciales en la vida de nuestras regiones, y eso es lo que hemos hecho siempre a lo largo de nuestra carrera como periodistas, tratar de contribuir un poco a fomentar la democracia, a avivar la llama de la libertad de expresión y pues a lograr que la ciudadanía aprenda un poco de lectura crítica para que pueda desarrollarse de la mejor manera posible en esta sociedad. Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de Areandina, calle 24, número 855, en Pereira, abajito del lago. Muchísimas gracias, Luis Fernando Cardona Gutiérrez, director de El Opinadero. Muy gentil, muy amable, muchos éxitos. Muchas gracias a usted, Carlos Zárate, y a su amable audiencia. Y les reitero una vez más la invitación. Allá nos veremos seguramente a partir de las 6 de la tarde en el auditorio de la Universidad del Área Andina. Y hasta este punto y hora este servicio informativo KF News Noticias del Eje. Gracias por su atención, muy gentiles, muy amables. KF News. KF News con las noticias.